Eres tú mi principio, eres tú mi final. Ofrezco mi corazón completo a ti. Mis manos están cansadas, mi corazón no puede más. Señor, yo te necesito, lléname. Yo no me avergonzaré, de tu nombre hablaré. A mi alrededor tu amor voy a mostrar. Tuyo es mi corazón, lo que tengo y todo lo que soy. A todo el mundo le diré que eres la verdad. Jesús, 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 Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez más para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios. Hoy estamos agradecidos con nuestro Dios porque nos permite comenzar un mes más. Agradecidos con el Señor porque hasta aquí nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha protegido como familia, pero también como iglesia. Gracias a Dios que cada uno de nosotros hemos podido ver la mano poderosa de nuestro Dios, y ese es el agradecimiento que tengo en mi corazón porque nos ha cuidado a todos nosotros. Bienvenido a este tiempo donde alabamos y glorificamos el bendito nombre de nuestro Dios. Esperamos en el Señor que este tiempo sea un tiempo donde primeramente Dios sea engrandecido a través de las alabanzas, a través de las oraciones, de los cantos, de la exposición de su palabra. Pero también esperamos en nuestra oración que ustedes sean edificados por ser parte de esta experiencia de adoración para con nuestro Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que tome el control de nuestras vidas, tome el control de este tiempo y nosotros podamos realmente cumplir esa finalidad de engrandecer el nombre del Señor. Oremos. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos. Padre, queremos buscar la dirección que viene de tu Santo Espíritu, porque queremos darte una adoración donde seas exaltado, Señor. Rogamos que por favor nos limpies de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, de todas aquellas veces que nos equivocamos tomando una mala decisión y no te honramos, Señor. Límpianos por favor de nuestros pecados y manifiéstate en este momento, Señor, porque oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien. Dice la palabra de nuestro Dios allá en Efesios capítulo 4, versículo 1, Efesios 4, 1. Haré esta lectura. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Esta es una invitación a nuestras vidas. Y vamos a cantar y recordar, por si no nos habíamos dado cuenta, creo que fui una de esas personas en que pues ya es junio, ya estamos a 3 de junio y hasta el día de hoy, como ha dicho el pastor, el Señor nos ha cuidado y seguirá cuidando de nosotros. Cantemos ese hermoso himno que dice: Te cuidará el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cantemos con gozo. Nunca desmayes cuando haya afán. Te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirá. Te cuidará el Señor. Te cuidará
cuidará el Señor. De sus riquezas Él te dará. Te cuidará el Señor. Jamás sus bienes te negará. Te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor. No te verás solo jamás. Velando está su amor. Te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no. Te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon. Te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor. No te verás solo jamás. Velando está su amor. Te cuidará el Señor. Con esta confianza y con esta bendición de parte de nuestro Dios, que Él tiene cuidado de nosotros, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios con nuestro pastor. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Estamos aquí alrededor de la bendita palabra de nuestro Dios y contentos, felices de poder comenzar un tema importante para la vida de nosotros los creyentes. Vamos a hablar acerca de andar como es digno del Señor, o vivir como es digno de nuestro Señor Jesucristo. Los próximos mensajes a partir de hoy va a estar basado en el libro de Efesios, básicamente capítulo 4 y capítulo 5. En este momento te invito a que abras tu Biblia ahí en Efesios capítulo 4 versículo 1. Voy a permitirme leer en este pasaje de la palabra de nuestro Dios que dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Una vez más voy a leer este versículo. Léalo juntamente conmigo ahí desde sus hogares. Dice la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en este momento te queremos agradecer, Señor, por la vida, Señor. Gracias porque hasta este momento nos has cuidado, nos has protegido a nosotros y a nuestra familia, Señor. Gracias por el hogar, por la casa que tenemos, Señor. Gracias por el refugio, primeramente el refugio espiritual, que es estar acobijados bajo el poder de tu presencia, pero también, Señor, gracias por el refugio de tener una casa, de poder estar, Señor, en un lugar donde podemos sentirnos resguardados, Señor. Muchas gracias por estar rodeados por nuestros familiares y por, sobre todas las cosas, Señor, tenerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador. A ti sea la honra y sea la gloria. En este momento, Dios, queremos pedir que nos bendigas a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Dirígenos en este tiempo y que al término de la meditación de tu palabra podamos terminar edificados, bendecidos, pero también contentos, Señor, felices de saber lo que tú deseas para nuestras vidas y también, Señor, saber cómo podemos salir triunfantes ante todas las adversidades de la vida, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Efesios 4:1 será el versículo central que va a estar moviéndonos. De este versículo es que sacamos el tema por el cual vamos a estar abordando la palabra de nuestro Dios durante los siguientes miércoles. Dice la palabra de nuestro Dios: Yo pues, preso en el Señor,
Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andemos como es digno del Señor. Este es el reto, el desafío que el apóstol Pablo estaba motivando a nuestros hermanos a vivir la vida cristiana. Andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Andemos como es digno de nuestro Dios. Este es el reto. Y el apóstol Pablo, en los capítulos 4 y capítulo 5, cuando aborda este tema, el apóstol Pablo constantemente habla y exhorta con el verbo andar. Dice Efesios 4:1 de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Señor. El verbo andar, andar como es digno del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Aquí está la exhortación donde dice el apóstol Pablo andar en amor. Otra vez el verbo andar. Capítulo 5, versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Una vez más, el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia, les dice: andad como hijos de luz. Capítulo 5, pero ahora el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí se nos está motivando para poder andar sabiamente. Así es que el apóstol Pablo, para poder exhortar a esta iglesia en la vida cristiana, él ocupa el verbo andar, porque el verbo andar no es un verbo pasivo, es un verbo que denota acción para la vida del creyente, porque la vida cristiana es una vida de acción, no es pasiva, es activa totalmente. La vida cristiana solamente comienza cuando recibimos a Cristo en el corazón, pero de ahí comienza una serie de acciones, de decisiones de parte de nosotros los creyentes, y el apóstol Pablo quería asegurarse que los creyentes de Éfeso pudieran reconocer que la vida cristiana es de esta forma, es una vida activa, nunca es pasiva. Muchos creyentes han confundido la vida cristiana y se han conformado con solamente recibir al Señor Jesús en su corazón. Una vez que lo reciben, dejan de hacer algo, ya no siguen haciendo nada porque se conformaron con la creencia de que recibir a Cristo es todo lo que tenían que ser y hacer en la vida. Y déjame decirte algo muy importante: recibir a Cristo es solamente el inicio, fue la primera decisión que tomamos, pero de ahí, mis amados hermanos, comienza para la vida de todo creyente decisiones, acciones que deben glorificar el nombre de Dios en nuestra vida. Así es que el apóstol Pablo describe la vida cristiana con movimiento y acción. Y de este tema vamos a estar hablando. El apóstol Pablo describe cómo debe conducirse el creyente que es salvo. Los primeros 3 capítulos de Efesios son capítulos doctrinales. Son enseñanzas del apóstol Pablo que deben fundamentar la vida del creyente. Pero el apóstol Pablo lo aborda de la siguiente manera. El apóstol Pablo en los primeros capítulos de Efesios les habla acerca de las bendiciones que tenemos en Cristo. Nos habla acerca de cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos habla acerca de cómo Dios nos selló con su Santo Espíritu, de la sabiduría y el conocimiento que recibimos cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, y de cómo pasamos de la muerte a la vida cuando estamos en Cristo. Y el apóstol Pablo aborda el tema de la gracia. Todo lo que somos y lo que tenemos en la vida cristiana es solamente por gracia. Si soy salvo, es por gracia. Si soy perdonado, es por gracia. Si soy parte del cuerpo de Cristo, es por gracia. Todo es por gracia. Después de abordar estos temas, el apóstol Pablo ahora aborda el tema de cómo debe vivir el creyente que es salvo. El creyente que ha sido perdonado, ese creyente que es sellado, cómo debe vivir la vida cristiana. Andar como es digno del Señor. Y el apóstol Pablo desafía a esta iglesia, y será el desafío
que nosotros tendremos en este día y en los siguientes miércoles de la exposición de la palabra de nuestro Dios. Así es que vamos a comenzar en tema y comenzamos con el primer punto. Para poder andar como es digno del Señor, tenemos que ubicarnos. Comienza el apóstol Pablo la segunda parte de su exhortación a la iglesia en el capítulo 4. Comienza hablando de sí. Pareciera que el apóstol Pablo quería que sus lectores lo identificaran y que sus lectores pudieran reconocer quién era el que estaba escribiendo, que no se les olvidara que él era el escritor de esta carta. El apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor. El apóstol Pablo comienza su exhortación en esta segunda parte hablando de sí. Yo pues, preso en el Señor. Así es que voy a comenzar diciéndoles que el apóstol Pablo deseaba identificarse con sus lectores. El apóstol Pablo había sido el pastor de esta iglesia. El libro de Hechos nos dice que el apóstol Pablo fue quien fundó esta iglesia. Fue a predicar en la ciudad de Éfeso y pudo fundar la iglesia de Éfeso. Ahora él ya no estaba ahí. Ahora él estaba en otro lugar. Pero el apóstol Pablo deseaba que pudieran recordar que él había sido su pastor. Pero más que eso, el apóstol Pablo quería que sus lectores pudieran identificarse con su vida. No solamente en el tiempo en el que él los pastoreó, en el tiempo que él les predicó y que les enseñó, porque el dato que él da acerca de su vida no fue de su pasado, porque él bien pudo haber escrito: yo, Pablo, fui el fundador de esta iglesia, fui su pastor de ustedes, les enseñé la palabra. Él no les habló del pasado, él les habló de su presente. Y el apóstol Pablo les dice la condición, la ubicación en el cual él se encontraba. Dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor. En el tiempo moderno pudiéramos nosotros pensar que el apóstol Pablo le dijo: miren, aquí les mando mi ubicación, mi GPS, ubíquenme por favor. Y cuando lo ubicaron, pudieron darse cuenta que el apóstol Pablo estaba preso en la cárcel. Lo más probable es que él estaba en la cárcel de Roma cuando él escribió esta carta. Pero el apóstol Pablo quería que sus lectores pudieran ubicarlo. Pero más que sus lectores pudieran ubicarlo, el apóstol Pablo les estaba enseñando a esta iglesia que él se había ubicado. ¿Cómo sabemos que el apóstol Pablo estaba bien ubicado? Por lo que dice más adelante. Dice: yo pues, preso en el Señor. Él no dice: estoy preso en la cárcel. Él no dice: estoy preso en la cautividad. Él no habla de su aflicción, de su dolor, de estar en la cárcel. Él habla de la razón por la cual está en la cárcel y que en realidad él realmente estaba preso, pero por el Señor. Así que el apóstol Pablo estaba diciéndole a sus lectores que él estaba bien ubicado en la vida. ¿Cómo sabemos que estaba ubicado? Porque no estaba llorando en la cárcel, no se estaba lamentando en la cárcel. Estaba resguardado en la cárcel, pero ahí estaba orando, estaba siendo de bendición, estaba predicando la palabra y estaba escribiendo cartas. Eso significa de cómo un creyente puede estar ubicado en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Cuando un creyente está bien ubicado, sabe actuar en el lugar y en el momento en el que se encuentra en la vida. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba enseñándole a la iglesia. Yo pues, preso en el Señor. Así es que, mis amados hermanos, debemos aprender a ubicarnos en la vida cristiana. Estar ubicado significa saber que estoy en el lugar correcto. Saber dónde estoy y saber que donde estoy en el lugar correcto y preciso de la vida. Es muy cierto que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero él estaba en la condición actuando correctamente, en una condición de adversidad, por causa de la palabra, por causa de nuestro Señor. Pero en esa adversidad, su actitud, su fe, su madurez le llevaba a estar bien ubicado en la vida cristiana. Es importante que nosotros aprendamos esto en nuestra vida. Y cuando estás ubicado,
tomas la actitud correcta y las acciones correctas. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Esta es la actitud del apóstol Pablo: os ruego. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos rogado en la vida, pero el apóstol Pablo estaba rogándole a los hermanos. ¿Qué es rogar? Es pedir insistentemente algo con mucha urgencia. Así es que el apóstol Pablo dice que él estaba pidiéndole a los hermanos. ¿Qué estaba pidiéndoles? ¿Dinero? No, no estaba pidiendo dinero. ¿Ofrenda? No, no estaba pidiendo ofrendas. El apóstol Pablo estaba pidiendo que los hermanos vivieran correctamente la vida cristiana. Él estaba interesado en los hermanos. Pudiéramos pensar que el apóstol Pablo pudiera pedirle a los hermanos que se interesaran por él porque él estaba en la cárcel. Sin embargo, el apóstol Pablo se puso en una posición correcta porque estaba ubicado con la actitud correcta. Él no estaba pidiendo, él les estaba pidiendo a ellos que por favor pudieran andar como es digno del Señor, que pudieran ellos ubicarse en la vida cristiana. Así es que el apóstol Pablo estaba insistiendo, por eso dice, os ruego, porque rogar es insistir una y otra vez. Y el apóstol Pablo estaba haciendo eso, les estaba insistiendo para que ellos pudieran vivir la vida cristiana de una manera correcta. Pero también hay formas de rogar, hay formas de pedir. Y el apóstol Pablo estaba pidiendo con mucha urgencia. Este era un tema que no se podía posponer. Era un tema que se tenía que abordar en ese momento para la vida de esta iglesia. Era algo tan importante que el apóstol Pablo, estando en la cárcel, se atrevió a escribirle a esta iglesia. No se podía esperar hasta que él quedara libre. Era un tema importante porque de cómo vivimos la vida cristiana es cuán feliz, alegre y contento vamos a desarrollar nuestro cristianismo aquí en la tierra. Y creo que el apóstol Pablo quería que esta iglesia pudiera sentir satisfacción de la vida de cada uno de los que había recibido a Jesús en sus corazones. Así es que, mis amados hermanos, como primer lugar tenemos que ubicarnos, debemos estar ubicados en nuestra vida cristiana. Ahora el apóstol Pablo continúa su exhortación, ya yendo en tema. Ahora deja de hablar de él y ahora habla acerca del propósito por el cual había escrito esta carta a nuestros hermanos. En la segunda parte del versículo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Para poder andar como es digno del Señor, tenemos que enfocarnos en la vida cristiana. ¿Con qué facilidad perdemos nosotros el enfoque en la vida cristiana? Hay veces son los problemas, son las adversidades, son las dificultades que nos llevan a perder el enfoque en la vida cristiana. En otras ocasiones es el mundo, nos distraemos con todo lo que el mundo ofrece, con todo lo que el mundo está dando, podemos distraernos. Hay veces podemos también distraernos por el pecado. El pecado es el arma que más nos desenfoca en la vida cristiana. Así que quiero invitarte, mi amado hermano, para que recuerdes algo muy importante. Tenemos que enfocarnos. Y tenemos que enfocarnos en el cristianismo con la palabra andar. Porque andar significa que nosotros debemos conducirnos, debemos caminar correctamente la vida cristiana. Os ruego que andéis. El apóstol Pablo, para poder orientar y enfocar a los hermanos, estaba ocupando la palabra andar, que significa conducirse, que significa caminar. Este es un verbo que conlleva acción, movimiento, que nunca debemos detenernos. Por nada del mundo debemos nosotros poner un alto en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es un andar en Cristo Jesús. Es un caminar en los principios de la palabra de nuestro Dios. Os ruego que andéis como es digno del Señor.
Así es que, mis amados hermanos, enfoquémonos en caminar la vida cristiana. Enfoquémonos en dirigirnos para hacer la voluntad de nuestro Dios. Este es el enfoque que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesús en el corazón y ahora somos salvos. Debemos pues enfocarnos correctamente en que la vida cristiana es un andar, un caminar de todos los días hasta que Cristo venga por nosotros. Sigue diciendo el apóstol Pablo: os ruego que andéis como es digno. Ahora el apóstol Pablo les estaba dando una razón poderosísima por la cual nosotros no debemos detenernos, no debemos ser pasivos en la vida cristiana, sino tenemos que entregarlo todo por nuestro Señor Jesucristo, por la cual tenemos que andar y caminar y movilizarnos en la vida cristiana, porque quien lo está pidiendo es digno. La palabra digno significa merecedor de ser engrandecido o bien merecedor de toda alabanza. Así es que la razón principal que el apóstol Pablo les estaba dando a ellos para poder caminar la vida cristiana, andar glorificando el nombre de nuestro Dios, es porque Dios es digno de merecer toda la honra, la alabanza y la gloria en nuestro Dios. Esta es la invitación del apóstol Pablo, que no se nos olvide quién nos salvó. Aunque Cristo se hizo hombre, Él es Dios. Aunque Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él merece toda la honra, toda la gloria. Aunque Él vino a la tierra y se hizo hombre por nosotros, Él sigue siendo majestuoso, grandioso, maravilloso. Y el apóstol Pablo les recuerda que debemos andar dignamente, porque Dios se lo merece. Dios merece nuestra mejor entrega hacia Él. Os ruego que andéis como es digno. Ahora el apóstol Pablo está ocupando una palabra para poder enfocarnos. Nos está enfocando el apóstol Pablo. Nos enfoca a que debemos andar. Nos enfoca en quién es el Dios que nos salvó. Él es digno. Ahora nos enfoca diciéndonos que la vida cristiana debe ser una vocación para nosotros. Os ruego que andéis como es digno de la vocación. De esta forma debes ver la vida cristiana como una vocación. La vocación significa elegir hacer lo que me gusta. Esta es una definición secular. Cuando alguien dice, quiero encontrar mi vocación en el estudio, en la carrera que deseo estudiar, es porque está diciendo que quiere elegir algo que le guste en la vida, algo que se inclina a su corazón. Sin embargo, debemos contextualizar esta palabra desde el punto de vista de la Biblia, del contexto con el cual el apóstol Pablo lo puso en este versículo de la palabra de nuestro Dios. Así es que para poder contextualizarlo, vocación es elegir hacer lo que Dios quiere que yo haga. Esa es la vocación en el cristianismo. Es mi elección, es mi decisión hacer en mi vida lo que Dios quiere que yo haga. No verlo como una imposición, porque si yo siento que se me está imponiendo la palabra del Señor, pues ya no es una vocación, porque no estoy haciendo algo que me agrada. En otras palabras, el apóstol Pablo les estaba diciendo a esta iglesia que caminar la vida cristiana, enfocarnos en la obediencia, en el cristianismo y glorificar el nombre de nuestro Dios, pues debe ser una elección que debe producir gozo, alegría en nuestros corazones. Y esta es la invitación del apóstol Pablo, que nos gocemos, nos alegremos en obedecer a nuestro Dios. Esa es la vocación. De esta forma debemos enfocarnos en la vida cristiana. Os ruego que andéis como es digno de la vocación. Así es que, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de vocación, en su sentido original de esta palabra, vocación es un llamado personal. Yo debo de ver la vida cristiana como
un llamado, una invitación que Dios me hizo personalmente para poder amarlo y servirlo y entregarme a Él. La vocación cristiana lo da Dios. No es algo que nosotros decidimos o elegimos. ¿Cómo sería el cristianismo? La vocación lo puso Dios y puso su estándar, su modelo en su palabra. Y algo muy importante, la vocación es por gracia. Eso significa que es gratuita, que es gratis de parte de nuestro Dios. No es una selección para ciertos hombres o ciertas personas. La vocación la hemos recibido todos los que recibimos a Jesús en nuestros corazones. Así es que este es el enfoque del apóstol Pablo para esta iglesia, para estos hermanos en Cristo. Dice el apóstol Pablo: os ruego que andéis como es digno de la vocación. Yo no sé cómo estás mirando la vida cristiana. Espero que no la veas como una imposición de reglas o de principios, que tienes que hacerlo obligadamente, que tienes que orar por obligación, que tienes que ir al culto por obligación, que tienes que leer la Biblia y es una carga para tu vida. El Señor quiere que nosotros veamos que la elección de Dios es también mi elección, que poder vivir para Dios es algo que yo deseo en mi vida. Esa es la vocación que el Señor quiere que nosotros alcancemos en nuestra vida cristiana. Por último, la última palabra que trae este versículo de la palabra del Señor es llamamiento. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos: recuerden, mis amados hermanos, fuimos llamados. Recibimos una invitación de parte de nuestro Dios para ser parte de su pueblo, para ser parte de sus hijos, para ser parte de su reino. Es una invitación, es un llamado. Escuchamos su voz y decidimos aceptar este llamado. Y el apóstol Pablo los enfoca recordándoles que la vida cristiana había sido un llamado, no fue una elección propia o personal o una iniciativa que nosotros tomamos en nuestra vida, porque la vida cristiana, cuando nos dice que es un llamado, es porque nos está diciendo y nos está recordando que un llamado es iniciativa de Dios. Es Dios quien habló, nosotros escuchamos. Es Dios quien tomó la iniciativa, que dio el primer paso para que hoy pudiéramos ser salvos. Y este es enfocarnos a esta realidad cristiana. Soy cristiano, soy salvo, camino la vida cristiana porque Dios me amó primero, me llamó primero y estoy aquí en respuesta de su amor, de su perdón y de su redención. Así es que recuerda algo muy importante: el llamamiento es iniciativa de nuestro Dios. Esto significa que Dios no tiene distinciones cuando se maneja por gracia. Dios es un Dios de gracia. Y todas las decisiones que Dios toma es por su gracia. Y cuando Dios maneja la gracia, nos está diciendo a nosotros que Dios no tiene distinción de personas. La vocación es para todo creyente. Andar es para todo creyente. Al ser humano le gusta hacer distinciones por raza, por cultura, por naciones. Dios no hace eso. Dios nos ve a todos por igual. En muchas ocasiones también en el cristianismo hemos sido tentados a hacer distinciones, a creer que aquellos quienes predican la palabra o tienen un llamado especial a pastorear, a evangelizar, a predicar la palabra del Señor, pues tienen algo especial en su vida. Y déjeme decirle que eso no es así. Todos recibimos la misma gracia por el mismo llamamiento de parte de nuestro Dios. Así es que, mis amados hermanos, este es el enfoque correcto de la vida cristiana. Dos cosas nos enseña el apóstol Pablo en nuestra vida. Primero, que tenemos que ubicarnos, que nuestra actitud esté bien ubicada. No importa la situación, no importa lo que estamos viviendo, debemos estar realmente ubicados en nuestra vida. Pero también el apóstol Pablo les estaba enseñando a esta iglesia que tenían que enfocarse. Eso significa que los hermanos deberían saber que la vida cristiana es caminar en Cristo, no detenerse.
seguir en crecimiento constante, que la vida cristiana debe estar enfocada en quién es nuestro Dios. Él es digno, Él es merecedor de ser engrandecido, de ser alabado. También el apóstol Pablo los enfocó para que ellos recordaran que debemos mirar la vida cristiana como una vocación, que nosotros elegimos lo que Dios eligió para nuestra vida, que la elección que nosotros tomamos es agradar a nuestro Dios, y que toda esta vida cristiana comenzó porque Dios en su gracia nos llamó para su gloria. Andemos como es digno del Señor. Mis amados hermanos, levantemos el rostro y movilicémonos en el cristianismo. Que cada uno de nosotros realmente podamos mirar la vida cristiana de esta forma, que andemos como es digno del Señor. Déjeme orar y déjeme pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, en este momento, después de leer este precioso versículo de tu palabra, queremos pedirte, queremos rogarte, queremos suplicarte en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que manifiestes tu poder en nosotros. Por tal motivo, Señor, queremos pedirte que nos permitas andar como es digno del Señor. Permítenos glorificar tu nombre, permítenos exaltarte, permítenos, Padre bendito, poder engrandecer tu glorioso nombre como personas, como familias, pero también, Señor, como iglesia. Señor, todo eso te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque pues Él nos dio un llamamiento, y ese llamamiento ha sido para hablar precisamente del amor de Cristo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Cantemos este himno, canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza cristianos de la cruz y camina de victoria en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro triunfo escucha, los clamores vive el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén, gracias a Dios porque a una voz podemos cantar en presencia de nuestro Redentor. Y vamos a concluir este tiempo de adoración orando y poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Señor porque tú estás con nosotros.
Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios de hoy, de ayer y de los siglos por los siglos, Señor. Mi buen Dios, en estos momentos queremos dejar este tiempo, Padre Celestial, pero a la vez ponernos en tus manos, Señor, suplicándote, Padre, que por favor tú bendigas la vida de cada hermano de la iglesia, Señor, la vida de cada cristiano en el mundo, Señor, la vida de cada persona, Padre Celestial, y especialmente, Señor, por aquellos que están sufriendo, Señor, ya sea por la enfermedad o por el fallecimiento de alguno de sus familiares, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú derrames bendición en estas vidas, Padre, que tú tengas misericordia de ellas, Padre, y que tú les ayudes, Señor, a que ellos puedan conocerte, Padre, que ellos puedan encontrar ese gozo, esa paz, Señor, que solo tú das, aún en medio de los problemas, aún en medio de las aflicciones, Padre. Por favor, mi Dios, permite que estas personas, Señor, puedan alcanzar tu gracia, Señor. Por favor, sigue usando, Señor, a los médicos, sigue usando a los científicos, Padre Celestial, a cada miembro del laboratorio, Señor, a cada persona que está luchando, Señor, que está corriendo esta carrera, Señor, para encontrar una cura, Padre Celestial. Sé tú en ellos, ilumina su vida, Señor, ilumina sus conocimientos, Padre, para que ellos puedan llegar hasta una cura, Padre, si es que tú así lo permites, Señor. Por favor, seguimos suplicando, Padre Celestial, que tengas misericordia. Pero muchas gracias, Señor, porque lo has hecho, Señor. Muchas gracias porque has derramado bendición, Señor. Muchas gracias porque nos has cuidado. Señor, ayúdanos a que cada día, Padre, tengamos en cuenta ese llamado que tú nos has hecho, Padre, y poder vivir conforme te agrade, Señor, conforme tu palabra, Señor, conforme tus mandatos, Padre. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Les invitamos a que continúen con las oraciones allá en sus casas.